Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva webinar que hemos organizado en el Colegio de Geólogos en abierto para todos los colegiados y los no colegiados que nos quieran escuchar. En esta época de confinamiento, el Colegio de Geólogos ha organizado una nuevo estilo de formación online y siempre en abierto, en la que distintos colegiados nos han ido dando charlas de interés técnico. En este caso se trata de Daniel Tejela, que es nuestro colegiado delegado en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Daniel Tejela tiene más de 20 años de experiencia como geólogo. Él estudió Ciencias Geológicas en la Complutense de Madrid y actualmente es responsable de exploración y minería para una multinacional suiza de arcillas especiales que tiene la máxima actividad en Castilla-La Mancha y en Madrid. Y nada más, yo creo que ya podemos dar paso a Daniel Tejela, que nos va a hablar. El título de este webinar es Medidas preventivas contra el COVID-19 en explotaciones mineras. Espero que sea de su interés. Lo que me quiero decir es que al final pueden hacer las preguntas, por favor, o sus comentarios en el chat, que luego ya los transmitiremos. Muchas gracias y Daniel, ya puedes hablar. Hola, pues buenos días a todos. Disculparme si hay problemas, esta es la primera vez que hago un webinar, ¿de acuerdo? Entonces disculparme si hay algún problema técnico, ¿de acuerdo? Bueno, toda esta reunión salió a raíz de una reunión que tuvimos los colegiados de las distintas comunidades autónomas del Colegio Oficial de Geólogos, y Manuel Reguiro salió a colación un protocolo de medidas preventivas contra el coronavirus que estaba muy bien redactado. Esto lo redactó Cominrock, luego en la introducción daré más detalles, y estaba muy bien hecho. La verdad es que todos los asociados que estamos en Cominrock y quedamos bastante satisfechos, y fue de los primeros, que luego lo veremos en la introducción. Se realizó el 14 de marzo, o sea, muy pronto. La industria minera ya tenía un protocolo para el COVID-19. Ahora estamos oyendo en las noticias que otros sectores están haciendo protocolos ahora en estas fases que han anunciado de desescalada. O sea que la minería se ha adelantado muchísimo, a tomar las medidas preventivas, ¿de acuerdo? En el webinar, pues estos son los puntos fundamentales que tocaré. Haré una breve introducción. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? El COVID-19, qué es lo que es, ¿de acuerdo? Unos aspectos generales, y luego vamos a ir al meollo de la cuestión. Unas medidas previas, describiremos unas medidas generales y luego unas medidas específicas para los puestos de trabajo en explotaciones mineras, tanto en el frente como en los establecimientos de beneficio, ¿de acuerdo? Bueno. Como he mencionado antes, se va a hacer un protocolo de instrucción de trabajo frente al COVID en explotaciones mineras y en plantas de tratamiento. Ha sido elaborada por la Confederación Española de Industrias Extractivas y Rocas y Minerales Industriales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y de Grados en Minas y Energía, y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Está publicado con fecha el 19 de marzo, con motivo de las recomendaciones que se publicaron por el Gobierno. Por manifestar en este webinar mi agradecimiento a Cominrock y a EMMA y los miembros de INDEX que nos han sido los interlocutores con Cominrock para desarrollar este webinar, que está basado en este protocolo y en el cual, pues, repito, está muy bien redactado. En este webinar no tocaré todo el protocolo, porque el protocolo es denso, y en un webinar voy a intentar ser un poquito fluido, porque si no os aburro con la chapa, ¿de acuerdo? Anécdota, estaba redactando haciendo la presentación para este webinar, y el 26 de abril el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta una actualización el lunes, o sea que este webinar está calentito. O sea, he introducido las nuevas buenas prácticas del 26 de abril. Esto da idea de lo dinámico que está siendo esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar al día de todas estas nuevas protocolos y recomendaciones que dan las autoridades, ¿de acuerdo? Bueno, el objetivo es ofrecer un conjunto de medidas preventivas a la empresa
que les permita organizar adecuadamente la protección no solo de los trabajadores, sino de todas las subcontratas, ¿de acuerdo? En el desarrollo, pues en las explotaciones mineras y en su establecimiento de beneficio. Lo mencionaré varias veces en el webinar. Estas medidas deben ser recogidas en un protocolo que la empresa tendrá que realizar. Y este protocolo de medidas preventivas contra el COVID-19 deberá ser entregado o debería ser entregado a los trabajadores, ¿de acuerdo? Para que tengan conocimiento de los riesgos y de las medidas preventivas. Perfectamente integrable la ISO 45001 de seguridad y salud, ¿de acuerdo? Entonces, el COVID-19, bueno, lo tengo que dar porque en una presentación del webinar, si hablas de un tema, o al menos unas pinceladas, sabéis, pero probablemente estaréis saturados de oírlo en las noticias, en los periódicos. Es un virus que se transmite entre humanos, parecido a otros coronavirus, y se transmite por las secreciones de personas infectadas. Parece ser principalmente por contacto directo con las gotas respiratorias de más de 5 micras y es capaz de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. También se puede transmitir por entrar en contacto con superficies o objetos contaminados por estas secreciones de otras personas y por lo tanto se deben adoptar medidas de transmisión. El periodo de incubación está entre 4 y 7 días, un promedio de 5, pero basado en otros virus podría llegar hasta 14 días, ¿de acuerdo? Aspectos generales. El Ministerio de Trabajo dice que no se puede considerar un riesgo laboral, ¿de acuerdo? Es un contagio por una enfermedad infecciosa en el entorno laboral, es decir, que afecta a la salud pública en general, según el criterio operativo 102/2020, ¿de acuerdo? Con los conocimientos actuales del COVID-19 en una explotación minera, el escenario de riesgo para encontrar con los trabajadores es muy baja o nula probabilidad de exposición. A ver, yo aquí voy a meter a título personal. Nulo no hay nada. Muy bajo o bajo sí. Y luego dependerá también del tipo de explotación minera y de establecimiento de beneficio. Cada explotación minera y cada establecimiento de beneficio es un mundo distinto. De ahí que en las explotaciones mineras hay unas disposiciones internas de seguridad y un documento de seguridad y salud que autoriza la autoridad minera y que redacta el director facultativo o el responsable de seguridad y salud y está amoldado a esa explotación y no es extrapolable a otra porque cada explotación pues tiene riesgos distintos, ¿de acuerdo? Que hay que evaluar. Entonces, sí hay partes de las explotaciones mineras en el que hay más un contacto, digamos, un contacto social, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la probabilidad es mayor que, por ejemplo, luego lo veremos que un palista en su propia retroexcavadora, que no sale de la cabina. Entonces, hay zonas con mayor y menor riesgo, ¿de acuerdo? Pero yo repito, nulo no hay, ¿de acuerdo? Si es un 0,0001% de probabilidades, es muy, muy bajo, pero no hay nulidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues para evitar este contagio, se deben de adoptar unas medidas preventivas, ¿de acuerdo? Que reduzcan esa probabilidad, ¿de acuerdo? Medidas previas. Aquí ya empezamos ya con las medidas previas que he mencionado antes, ¿de acuerdo? Lo más lógico, el sentido común, que es uno de los sentidos que menos se usan en el día a día, que es el sentido común, ¿de acuerdo? Y es que si se presenta cualquier sintomología, tos, fiebre, dificultad al respirar, que pudiera estar asociada al COVID-19, no se debe de acudir al punto de trabajo. Se tiene que contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el teléfono de la comunidad autónoma o del centro de atención primaria y se deben de seguir las instrucciones que ellos te marquen, ¿de acuerdo? No se debe acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Pero voy a poner una paréntesis, ni con el COVID-19 ni con cualquier otra cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una oficina y nuestro compañero te ha dicho, ¿qué gripazo tengo? Digo, bueno, pues si tienes un gripazo, no vengas, o sea, porque me lo vas a pegar. Ahora con el COVID-19 más, porque es mucho más severo, parece ser, y el contagio es muchísimo más agresivo que el de una gripe común, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre,
Otros síntomas que parece que tiene son la secreción nasal, los estornudos, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, dolor muscular, cansancio. El dolor muscular y el cansancio es propio de una fiebre, ¿de acuerdo? Y luego hay otros que lo vimos por las noticias también, que es que pierde sensibilidad en los sabores, no hueles, no hueles. Los niños parece que salen como ronchas o manchas. O sea, vamos averiguando día a día nuevos síntomas, ¿de acuerdo? Pero el que sí es bastante común es la fiebre. Un día o dos de febril, hay gente que se tira 4 o 5 días, eso es lo más común. Si se tiene, informar a la empresa lo antes posible, por el procedimiento habitual. Se llama a tu jefe o se llama a Recursos Humanos o al de Seguridad de Salud o al director facultativo y se le dice, tengo fiebre. Yo que me quedo en casa y ya veremos cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Y notificar, informar. El Ministerio de Sanidad pues, ha publicado muchísima publicidad al respecto sobre un decálogo de cómo actuar si tenemos síntomas del COVID-19, pues a la aislarse, el mantenerse comunicado con un teléfono, explicar la sensación de gravedad que tienes a la 112, llamar a los teléfonos que están accesibles por comunidades autónomas. Luego, pues, recomendaban paracetamol, controlar la fiebre en un momento dado, beber líquidos, un aislamiento domiciliario, lavarse las manos y lavarse las manos. O sea, esto es fundamental hasta llegar hasta la obsesión. Y si empeoras, pues seguir llamando al 112. Y el periodo de cuarentena suele ser de 14 días, ¿de acuerdo? Y luego el alta pues tendrá que ser supervisado por la atención primaria o como lo gestione cada comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Medidas previas. Si alguien sospecha que ha estado en contacto estrecho con una persona, contacto estrecho según el protocolo son más de 15 minutos, con una persona del COVID-19 no se deberá acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, durante un periodo a menos de 15 días. Hoy ponen 14, pero bueno, 15 días. Durante este periodo se deberá realizar un seguimiento, es decir, fundamentalmente, pues, tomarse la temperatura, ¿de acuerdo? Si te tomas un zumo de naranja, que te sepa a naranja, porque es uno de los síntomas, parece ser también. Y si ves algunos síntomas que antes hemos descrito, pues te tienes que vigilar que no los has sufrido o que no los estás sufriendo, ¿de acuerdo? Hay una serie de trabajadores especialmente sensibles, ¿de acuerdo? Que hay que poner, no en cuarentena, pero tenerles una estrecha vigilancia, ¿de acuerdo? Son aquellos que tienen mayores de 60 años, aquellas personas que tengan unas afecciones pulmonares crónicas, asma, bronquitis o cardíacas, hipertensión, diabetes, algún trastorno inmunitario, problemas renales o hepáticos, los embarazos o que estén en lactancia, o gente, claro, que tengan que estén, por ejemplo, en quimioterapia o tengan inmunosupresores. Si esto es así, si nosotros tenemos trabajadores de este tipo o que cumplen estas características, hay que notificarlo y luego se tomarán las medidas de protección adecuadas en cada caso. Desde darle una excedencia o a cambiarles el puesto de trabajo o ponerles los EPIs adecuados para el coronavirus 19, ¿de acuerdo? Cada empresa que tome la decisión que ellos crean conveniente, ¿de acuerdo? Los trabajadores que inicien los síntomas cuando estén trabajando, ¿de acuerdo? Que parece ser que tenga el coronavirus, o sea, tienes fiebre, tos seca, ¿de acuerdo? Tiene que comunicarlo inmediatamente a la oficina del personal, ¿de acuerdo? O al director facultativo. Se tendrá que poner una mascarilla de manera inmediata y tendrá que mantener una distancia de 2 metros con el resto de las personas. Y tiene que ser trasladado a una zona de aislamiento. Hay que llamar al servicio médico de la empresa con el teléfono de la comunidad autónoma y seguir las instrucciones que ellos nos den. Si la situación del trabajador parece ser que se confirma, tiene que ser remitido al Servicio Público de Salud para que valore el caso y seguir los pasos que ellos nos den, ¿de acuerdo? Una vez que el trabajador ha abandonado el puesto de trabajo, se debe de proceder
a la limpieza y desinfección del área y todas las zonas que haya ocupado o que haya tocado por el trabajador, ¿de acuerdo? Las personas que hayan estado en contacto con este trabajador, pues se habrá que ponerlos en una vigilancia activa, ¿de acuerdo? Durante esos 15 días que hemos propuesto antes, ¿de acuerdo? Y sobre todo también limitar su exposición social, es decir, pues si está en un envasado y convive con un compañero a menos de 2 metros o a 2 metros, pues a lo mejor cambiarle de puesto en un sitio que esté más aislado, ¿de acuerdo? O cambiarle durante 15 días su trabajo para que esté un poquito más aislado, ¿de acuerdo? Y si una vez que está trasladado al centro de salud y se confirma que tiene coronavirus, hay que notificarlo a la empresa a la mayor brevedad posible, ¿de acuerdo? Sobre todo para luego tomar las medidas correspondientes. En el caso de que haya un caso confirmado en la empresa, que se ha dado con bastante frecuencia, pues tiene que elaborar un protocolo específico en el caso de que se confirme el contagio de un trabajo. Además de informar a los servicios médicos de la empresa o a la mutua, debe comunicarse al servicio de prevención y al director facultativo, para que en función del puesto que tuviera ese trabajador, pues se adopten las medidas que procedan. También será comunicado a la representación legal de los trabajadores, a las subcontratas y autónomos que hayan podido estar en el centro de trabajo durante los últimos 15 días. Y se procederá a la limpieza y desinfección, como he dicho antes, del área de trabajo, de los equipos utilizados y de las zonas ocupadas por el trabajador, que haya ocupado, porque en este caso se supone que ya está en el centro de salud o en su casa completamente aislado. Como medidas previas antes de ir al trabajo, pues se recomienda el uso del transporte individual, como hemos visto muchas veces en la tele, con la famosa carta o autorización por parte de la empresa, ¿de acuerdo? De que se desplaza al puesto de trabajo, por si te para la autoridad, normalmente la Guardia Civil o el Policía Municipal. En el vehículo es tuyo, pero debes de extremar las medidas de limpieza, sobre todo por si por el coche de cada uno pues lo puede coger tu mujer o lo puede coger tu hijo luego para ir a hacer la compra. Cualquier persona que pueda utilizar tu vehículo, pues si tú por cualquier circunstancia te has contaminado o has tocado alguna superficie contaminada, pues habría que limpiar el vehículo de manera más asidua. Caso personal, por fortuna o por desgracia, yo tengo 2 coches. Pues desde este momento, desde que pasó esto, yo uso solo uno, el mismo, y mi mujer usa el otro. Entonces, me evito el limpiarlo, solo lo uso yo, ¿de acuerdo? Solo lo uso yo y ya está. Si viaja más de una persona por cada fila, pues hay que mantener la mayor distancia. O sea, si uno conduce, pues el otro tiene que estar en el asiento atrás, en el lado contrario, ¿de acuerdo? Si se va al trabajo andando en bicicleta o en moto, pues no hace falta llevar mascarilla y guardar la distancia interpersonal no es más que no es suficiente, ¿de acuerdo? Y luego, claro, esto es muy problemático evitar, pues en la medida posible, pues metro, autobuses y transportes públicos, en general cualquier lugar susceptible de aglomeración de personas. Por el sector en el que estamos nosotros, yo quiero pensar que la mayoría es transporte individual, ¿de acuerdo? Porque las explotaciones mineras no suelen estar en sitios donde llega el metro o un autobús, ¿de acuerdo? Quizás sí los establecimientos de beneficio, depende del sitio donde esté, ¿de acuerdo? Pero tampoco, yo creo que la mayoría son transporte individual y si es el colectivo suelen ser autobuses o minivagons puestas por la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí también hay que extremar las medidas de limpieza, ¿de acuerdo? Es lo que voy a decir ahora. Cuando se tenga que compartir, pues en la medida imposible se informa a los trabajadores para que ocupen siempre el mismo sitio, ¿de acuerdo? En un turismo de 4 o 5 plazas solo podrán viajar 2 y en el vehículo de estos minivagon de 9, pues hasta un máximo de 3. De tal manera que estén lo más separados posible, ¿de acuerdo? Y claro, una vez que se utiliza este vehículo, pues hay que extremar las medidas de limpieza y se evitará también que no haya una persona por cada fila de asientos, ¿de acuerdo? Esto eran las medidas previas. Ahora vamos a hablar ya de medidas generales. En la gestión
de entradas y salidas en el centro de trabajo, control de acceso, recepción, en la carga, ¿de acuerdo? Se adoptarán las medidas para que acceda a la explotación solo el personal autorizado, ¿de acuerdo? Esto es lo más normal. En la mina no entra nadie que no esté autorizado, o sea que es una redundancia, pero es bueno recalcarlo, ¿de acuerdo? Y si alguien entra, tiene que ser con el visto bueno del director facultativo, que es el responsable de la explotación, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, se deben de mantener los medios de información, carteles, notas informativas, megafonía, para garantizar que todas conocen y asumen las medidas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una foto del sitio donde yo trabajo, pues que nada más entrar hay una guía de actuación ante el coronavirus, ¿de acuerdo? Y luego, si tú tienes un trabajador y has redactado un protocolo y le vas a dar unas EPIs, como por ejemplo unos guantes de sílex, un pack desinfectante, es decir, toallitas de estas húmedas desechables, mascarilla, gafas, el alcohol, ¿de acuerdo? Pues se debe de hacer como cuando se hace una entrega del casco, botas y guantes de seguridad. Debe de leer las medidas preventivas, ¿de acuerdo? Los EPIs que se le han dado y debe de firmar que ha entendido, primero que ha leído, ha recibido, ha entendido y ha comprendido todas estas normas, ¿de acuerdo? Y que se compromete a cumplirlas, ¿de acuerdo? Y se debe de, esta es una documentación que se debe de guardar, como cualquier otro EPI que se entrega. Se recomienda antes de salir de los domicilios para desplazarse el tomarse la temperatura y si supera los 37 grados y medio notificarlo a la empresa. Todos nos sabemos cuándo estamos bien y estamos mal. Yo al menos. Cuando me duele el cuerpo, tengo escalofríos o tengo con cansancio, es que tengo fiebre. Es el blanco y en botella suele ser leche, ¿de acuerdo? Entonces te tomas la temperatura y dices, pues tengo 37,5, 37,4, 37,3 o más de 37,5, pues díselo a la empresa, oye, mira, tengo esto, si voy a trabajar, pues me aisláis, me ponéis o me encierro en mi despacho y por favor no acercaros, o la empresa seguramente dirá, mira, pues quédate en casa y acércate al centro de salud a ver qué te dice, ¿de acuerdo? Hay que notificarlo a la empresa, sobre todo comunicar. Y en las entradas y en las salidas lo que hay que evitar son las aglomeraciones, ¿de acuerdo? Entonces, y se recomienda una entrada escalonada por turnos en el área de trabajo para evitar aglomeraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, pues porque es un acceso restringido, son los vestuarios. Se dice que por reglas generales de higiene para la prevención del coronavirus, el acceso está restringido y solo pueden permanecer 2 personas en el interior. Esto en concreto son los vestuarios, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, pues si antes entraba a las 8, pues Menganito y Fulanito a las 8, Manolito y Luisito a las 8:20 y lo escalonas para que en el vestuario, cuando se vayan a cambiar la ropa, solo haya 2 personas, ¿de acuerdo? Las colas de entrada y salida de las zonas comunes se debe de señalizar los dispositivos para garantizar, por ejemplo, lo que hemos visto en muchos sitios, supermercados en línea, mantengan la distancia. Es una tontería, pero dedicar una puerta de entrada y otra de salida, ¿de acuerdo? Sobre todo en las zonas estas estamos hablando más de los establecimientos de beneficio, ¿de acuerdo? Para asegurar la presencia de medios de limpieza adecuados para lavado, o sea, que en esas zonas que haya siempre un hidrogel, que haya siempre mascarillas disponibles, guantes, y también, si es posible, dejar las puertas abiertas para evitar abrir con el pomo, que es una zona de contacto, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, reducir o eliminar al mínimo la presencia de personal ajeno a la empresa. En la empresa en la cual trabajo, desde un principio se hizo un protocolo y no se determinó que durante un periodo de tiempo no atenderíamos a ninguna visita, salvo que haya sido concertada de forma telefónica. Por ejemplo, el típico comercial que venía a venderte esto. Pues mire, esto puede esperar. Entonces, salvo que haya sido previamente concertada, no le admitiremos. No se levanta la barrera y aquí no entra nadie, ¿de acuerdo? Claro,
por ejemplo, reparaciones de mecánicos, mantenimientos o suministros, pues sí, esos vienen con una fecha de entrada, de salida y hora, y entonces tenemos un control, ¿de acuerdo? Pero yo estoy hablando de la típica gente que viene con comerciales y tal, esto puede esperar. Me mandan la información por correo electrónico y ya está, ¿de acuerdo? Se deben realizar procedimientos específicos para el acceso de proveedores externos y debe incluir rutas de entrada y salida, así como procedimientos de carga y descarga de las mercancías, ¿de acuerdo? Esto también es válido para la pesada de camiones, por ejemplo, que es muy típico. Y hay que evitar que el transportista abandone su vehículo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos trayendo mineral de la cantera y entra en báscula, el camionero no debe de bajar, que no baje. Se hace la pesada, se hace una indicación visual, por ejemplo, desde el que está el operador de la báscula, le dice, oye, ok, sigue. Y se anota la pesada y no tiene para bajar ni preguntar, oye, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto no llevo? No, eso ya te lo diré más tarde, ¿de acuerdo? Siempre que sea posible, se ubicarán aseos exclusivos, ¿de acuerdo? Para dichos baños. Debe haber baños para los empleados y baños para los proveedores y transportistas. Y se garantizará una limpieza diaria adecuada. Si no hay baños exclusivos, pues no hay baños para los transportistas ni los proveedores. Se clausura, ¿de acuerdo? No deben de compartir baño, ni los proveedores ni con tu personal externo. No se debe de compartir. Lo tienes para tu personal y los proveedores y los transportistas, pues no lo tienen, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un ejemplo, ¿de acuerdo? Está aislado con una pantalla de cristal, típico como lo tenían antes los bancos, y tienes ahí tu hidrogel, tienes ahí tus guantes y tienes todos los carteles necesarios de los cuales te informan los riesgos y las medidas preventivas del coronavirus. Y luego veréis abajo, hay una papelera exclusiva solo para los guantes y las mascarillas, ¿de acuerdo? Que luego yo creo que más adelante lo toca el protocolo. En espacios comunes, pues hay que poner carteles de información visual en lugares estratégicos para recordar las medidas, la distancia famosa de los 2 metros entre las personas, evitar hablar cara a cara de las personas a distancias cortas, no se saluda ya con mano o con brazos, se guarda la distancia. En el colegio de mi hijo, cuando yo fui a recogerlo al principio, cuando anularon las clases, el profesor saludó a mi hijo pequeño con el pie. Se daban con el pie y me pareció muy original. Yo he visto a gente que se da con el codo, bueno, pero lo del pie, digo, bueno, o si no, no se saluda. Se dice, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Y ya está, no pasa nada, ¿de acuerdo? En este sentido, hay que reorganizar la disposición y la orientación de los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y la distribución de los espacios empleando mobiliario y mamparas, estanterías y pasillos. Esto está no enfocado tanto al frente de la actividad, sino como al establecimiento de beneficio o esas oficinas que tengamos en los establecimientos de beneficio. Como he dicho antes, cada mina, cada establecimiento de beneficio es distinto. Hay gente que no tiene oficinas, hay gente que sí tiene oficinas, hay gente que son las oficinas centrales, hay gente que tiene los laboratorios, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene al director facultativo, tiene una mesa al lado con el geólogo o con el jefe de calidad del laboratorio. Entonces, cada explotación minera y cada establecimiento de edificio es completamente distinto. Pero estas medidas que ya redactó Cominrock junto con el Colegio de Minas es extrapolable a cualquier oficina, ¿de acuerdo? Desde un notario a cualquier sitio, ¿de acuerdo? Entonces, pues si tienes junto estas típicas oficinas en el cual es diáfana, que no son despachos estancos, que son diáfanas, que tienes a tu compañero enfrente y a otro a la derecha, que estuvieron o están de moda, pues hay que planteárselo otra vez. Entonces, a lo mejor entre mesa y mesa hay que dejar un hueco libre, ¿de acuerdo? La distancia tiene que ser mayor de 2 metros. Entonces, pues si tienes a 3 personas, director facultativo, geólogo, responsable de calidad, en un mismo despacho, pues a lo mejor hay que dejar solo a 2 con una distancia de más de 2 metros y al tercero ubicarle en otro sitio. O sea, hay que reubicar los espacios, ¿de acuerdo? Se debe disponer siempre, en todo momento, esto son medidas generales, todavía no son las específicas, ¿de acuerdo? Guantes para su uso en lugares de acceso común
y luego prestar atención a la retirada y eliminación de esto. Se debe de tener una papelera exclusivamente para guantes y para las mascarillas o el papel de haberte limpiado las manos, ¿de acuerdo? Se debe poner en doble bolsa, ¿de acuerdo? En doble bolsa y retirarlo, ¿de acuerdo? Y en el caso de usar, esto es una mención que dice el protocolo, en caso de usar guantes de trabajo de seguridad, en función del riesgo, los guantes de látex tienen que ir por debajo, ¿de acuerdo? O sea, no solo el guante de seguridad, sino que el de látex y el guante de seguridad, en función del trabajo que estén haciendo. Eso hay que evaluarlo. No, el guante de seguridad solo en determinados puestos no es suficiente, porque es permeable en cierto sentido, ¿de acuerdo? Hay que cerrar los usos de área de descanso, comedores y zonas comunes, evitando aglomeraciones. Si es un establecimiento de beneficio que tiene un comedor, hay que evitar aglomeraciones o cerrarlo. Entonces, lo más común suele ser que si es un comedor, pues igual que han usado el vestuario de manera escalonada, tendrán que usar el comedor de manera escalonada, manteniendo pues o estableciendo en función de las dimensiones del comedor solo 2 personas en el comedor o manteniendo unas distancias de seguridad de 2 o más 3 metros, ¿de acuerdo? Se limitará el número, como hemos dicho, el número de las dependencias cerradas. Para eso, como he dicho, se establecerán turnos, ¿de acuerdo? Y en el caso de los vestuarios, pues, como hemos mencionado antes, o por turnos, escalonadamente y con la separación mínima de 2 metros. Y se podrá venir con la ropa de trabajo desde casa. Se cerrarán temporalmente las duchas o, cuando no sea posible, se deben de reforzar las medidas de limpieza. Y hay que ventilar. Al menos 15 minutos al día. Lo de la ventilación es una de las cosas, y esto ya es un epígrafe, es un paréntesis en lo que yo digo, lo de la ventilación se hacía toda la vida. O sea, lo primero que hago yo por las mañanas, hago la cama, desayuno y ventilo. Todo, yo creo que es una cosa bastante común, pero parece ser que no se hace de manera más frecuente. Y hay oficinas que son muy cerradas y no se abren, son de estas de diseño y hay ventanas que se abren, no sé, y viven y respiran solo mediante un medio, que es el aire acondicionado. Los aires acondicionados, yo me pregunto, ¿de acuerdo?, si no habría también que desinfectarlos o dejarlos en funcionamiento con las ventanas abiertas durante 15 o 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero el ventilar siempre viene bien. ¿De acuerdo? Entonces se ventila, se abren ventanas y se van, como decía mi padre, se van las miambas. Entonces se ventila. En la medida de lo posible se adaptará la jornada laboral para evitar coincidir los turnos de comida. Incluso será preferible jornadas continuas para evitar los trabajadores deban de comer en dependencias, ¿de acuerdo? Y muy importante, se beberá agua de botella, ¿de acuerdo? Tu propia agua de botella. Y si se hace uso de botelleros comunes, se dará lavarse las manos antes y después de su uso. Cuando todo esto comenzó, yo a mi palista, a nuestros palistas, les modifiqué el horario. Yo estoy poniendo un ejemplo. Hacían pues sus 8 horas y comían, se iban a comer a un restaurante, ¿de acuerdo? De menú. Bueno, pues el primer día ya, pero esto fue a principios de marzo. Yo pongo ejemplos para que esto no sea más didáctico y no sea tan chapa. Pues el primer día le dije que se trajera la comida de casa. ¿De acuerdo? Que no quiero que fuera al restaurante. Ni él ni los camioneros. Y el segundo día le dije lo siguiente. Digo, ¿te acuerdas que te dije ayer que te trajeras la comida? Digo, sí, aquí estoy comiendo un bocadillo. Digo, vale. Pues mañana vamos a cambiarte el horario. ¿De acuerdo? Mañana vas a entrar jornada contigo. Desayunas en tu casa y comes en tu casa. Te llevas un bocadillo a media mañana con una lata de Coca-Cola, una botella de agua y punto. Pero haces jornada contigo. Hay que ponerse en el lugar de la gente. Lo digo porque la jornada continua, en esto la gente lo agradece. Imagínense que el palista tiene una mujer con 2 niños que se quedan en casa. Él se va a trabajar por la mañana. Su mujer no puede ir a hacer la compra con 2 niños. Puede, según dicen las autoridades, pero no te gusta que vayan contigo porque no sabes dónde está el riesgo. Entonces, la gente agradece mucho
que tú tengas jornada continua. Este palista puede llegar luego a su casa a comer y por la tarde puede ir a hacer la compra o ir a la farmacia y ayudar a su familia. ¿De acuerdo? Entonces, la gente lo agradece. También la gente, cuando está en la cantera, ve que su superior o su director facultativo pues está en el tema. Es decir, mire, pues este hombre primero me dijo que no fuera a comer aquí, ahora, o sea, se sienten seguros porque ven que la empresa está haciendo algo. Entonces, la jornada, flexibilizar las jornadas es muy importante, sobre todo no para que él se contagie o tal, sino que él tiene que echar una mano en estas circunstancias en las cuales estamos todos en casa, pues a ir a hacer la compra, ir a la farmacia, o por qué no, ponerse con sus hijos a hacer los deberes, porque su mujer también trabaja, hace teletrabajo, ¿de acuerdo? Luego, en las oficinas es muy común, a lo mejor, o en los establecimientos de beneficio, el tener, por ejemplo, las típicas botellas grandes de enfriadores de agua, pues hay que prohibirlo. Porque ¿quién no ha cogido tu botella de agua, a llenar el grifo, bebes y te vas y vuelves a rellenar? Y llega tu compañero y hace lo mismo. Claro, pues en la boca hay un riesgo de contagio. Las cafeteras, en los sitios, en los comedores comunes, a lo mejor, pues las cafeteras, los cubiertos o platos. Hay empresas que tienen una cocina común, donde comían todos juntos, que tienen cubiertos y tal, pues hay que traerse el cubierto de casa, o estos 3 cubiertos son míos, me los llevo de manera temporal hasta que pase esto, los limpio yo en mi casa, o los limpio yo, pero solo los uso yo. Y claro, no hay que compartir bebidas o alimentos. Me bebo una lata y dice, ¿quieres Coca-Cola? Sí, pues esto ya se acaba, ¿de acuerdo? Hay que, en medidas generales, las medidas de limpieza, pues los aseos, vestuarios, comedores, ¿de acuerdo? Mamparas, puertas, pomos, barandillas, todo lo que pase por las manos, ¿de acuerdo? Y sobre todo los aseos y al fondo los sanitarios. No voy a entrar aquí, pero pongo, pues lo que veis, la lejía del amoníaco de toda la vida es lo que más limpia, ¿de acuerdo? Y la solución de hipoclorito o lejía comercial es 20 o 30 mililitros por cada litro de agua. Si hay gente que lo quiere hacer la mezcla, hay establecimientos o fábricas que lo quieren hacer, ¿de acuerdo? Y luego el peróxido de hidrógeno al 0,5. Pero bueno, lejía y amoníaco, lo de toda la vida. La gente que limpia, pues tiene que estar muy protegido, ¿de acuerdo? Es mascarillas, guantes de un solo uso y lo ideal es ponerse el guante de látex y encima otro de algodón, o sea, doble protección. Se deben de retirar los pañuelos, papeles y guantes contaminados en una bolsa bien cerrada y luego lo que he comentado antes, la ventilación de las instalaciones y después de la limpieza y antes. Yo siempre, desde la limpieza de mi empresa, abren, friegan, barren, limpian y lo dejan secar y con las ventanas abiertas y se vuelve a hacer, ¿de acuerdo? Y hay que reforzar y echarle un vistazo a los filtros del aire y a los sistemas de climatización y ventilación, los filtros del aire acondicionado. No sabemos el tiempo de residencia. Yo ahora mismo no sé el tiempo de residencia del coronavirus en un filtro de aire acondicionado. No lo sé. Entonces hay que limpiarlos. Hay que desinfectar lo que más se toca, es decir, dispensadores de jabón, el gel desinfectante, los papeles, repararlos, ¿de acuerdo? Tienen que estar listos para usarse. Vigilar el funcionamiento y limpieza de sanitario y grifos de aseo. En cuanto a los grifos, pues si son grifos de estos que se accionan sin contacto, que tienen una célula, pues será mejor que los que tienen mando, en este caso de coronavirus. Y luego la gestión de los residuos se harán bajo un protocolo que ha publicado el Ministerio, por el MITECO. Y en el caso de trabajadores por turnos que compartan equipos, se debe desinfectar siempre los puestos de trabajo entre los turnos. Y para ello los trabajadores deben de contar con los guantes de protección según la norma UNE, que ahí está mencionada. Las medidas de limpieza. Cuando los equipos móviles, es decir, la retroexcavadora,
el camión, la barrenadora, sean compartidos por varios trabajadores, que puede pasar, la desinfección de las cabinas y los elementos de agarre al menos una vez al día. En mi caso, lo que ha sucedido es que el palista solo usa una pala. Se nomina, en mi caso, el palista solo usa su pala. Y si hay dos palistas, dos palas. Si hay un camionero, ese camionero se le asigna ese camión y solo usa ese camión. En mi caso se puede hacer. Yo entiendo que hay establecimientos de edificios o canteras que se trabajan por turnos. Y entonces la máquina, para sacarle el mayor rendimiento a la máquina, se meten los turnos que haga falta, como hacen los taxistas, compartir taxi, pero que el taxi nunca pare. Pues lo mismo sucede en la mina. Ahí hay que reforzar las medidas de prevención, ¿de acuerdo? Del material compartido. En cada turno, cada vez que hay un cambio de turno, se debe limpiar el material. Aquí pone mesas, mostradores, pantallas, teclados, ratones, microondas, mamparas, pero en una pala es pues el mando, el agarrador, todo, después de cada turno. Y se deben de facilitar a los trabajadores para que lo puedan hacer, pues el limpiador, la lejía, el amoníaco, el alcohol, con sus toallitas o con su papel desechable y siempre con guantes. Y luego una cosa muy tonta, pero no se deben de compartir los móviles, ni bolígrafos, ni nada. Es decir, si viene un transportista a firmar un albarán de entrega, pues el transportista tendrá un bolígrafo. Y pues que use su bolígrafo. Y si no tiene bolígrafo, pues prepárate para regalarle un bolígrafo. Es decir, firma y quédatelo, porque vas a estar desinfectando un bolígrafo. Si te vienen 20 transportistas a descargar, vas a estar limpiando el móvil 20 veces. O sea, perdón, el bolígrafo 20 veces. Pues lo más fácil es que lo usen ellos, que tengan el suyo propio. Los móviles, pues los móviles igual, cada trabajador, pues dependiendo de la empresa, tiene un móvil propio de empresa o a veces se comparte el móvil, pues habrá que dejar de compartir el móvil. O es lo mejor, dejar de compartirlo, porque la limpieza de un móvil yo la veo complicada. Y la ropa debe lavarse al menos a una temperatura de 60 grados, al menos 30 minutos, y para garantizar la correcta higienización. Ahora en medidas generales, ya vamos centrándonos un poquito más. Están prohibidas las reuniones presenciales de varias personas donde no se puede asegurar una distancia de 2 metros. Ahí tenéis en la foto un director facultativo dando instrucciones a la gente de la cantera y al establecimiento de beneficio, pues la charla a lo mejor de 5 minutos, o lo que frente vamos a sacar hoy, o dónde vamos a dejar el stock de mineral extraído, pues ahí lo veis. Ha dado una distancia de más de 2 metros. Y luego la gente de la pala suele tener una radio o suele tener un teléfono móvil. Pues hay que usarlas. No hace falta bajarse del camión o de la pala a decirle al camionero ponme esto allí. No, para eso están las emisoras, ¿de acuerdo? Si las emisoras se comparten porque la pala luego la va a coger el siguiente turno, pues hay que desinfectarlas. Cuando se recepciona material en un establecimiento de beneficio o, por ejemplo, vienen los de mantenimiento de la máquina y te traen los filtros del aceite o los manguitos que has pedido, se debe poner un lugar separado y señalizado. O sea, todo el que venga de fuera y tenga que dejar algo, lo vas a dejar aquí. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo y hay que llevar guantes de protección durante su manipulación. Y hay que prestar atención a la retirada y la forma de eliminación de los residuos que pudieran suponer un riesgo de contagio. Yo os voy a dar un ejemplo. El primer día, con todo esto de la crisis del coronavirus, yo me fui a hacer la compra. Me fui a hacer la compra pues con los guantes. Ya no llevaba mascarilla porque, bueno, tampoco había muchas. Y cuando estaba llegando a casa, mi mujer me llamó y me dice que cuánto quedaba por llegar a casa. Digo, en 10 minutos estoy allí. Cuando llegué a mi casa y estaba subiendo las bolsas de la compra, yo para ella era un proveedor de material externo a la casa y estaba preparado con un barreño y agua con lejía. Y limpió todos los botes de tomate,
todas las bolsas de lechuga preparada, lo limpió todo. Y yo le dije, dice, ¿pero cómo te dedicas a limpiar todo esto? Y me dijo una frase lapidaria. Dice, ¿tú sabes quién ha tocado esto antes? Y digo, pues no. Dice, pues lo tengo que limpiar. Es decir, que lo que hagamos en nuestra casa lo tenemos que hacer en el trabajo. Si viene un proveedor con una caja de cartón, bueno, con los guantes coges la caja de cartón y lo tiras, pero en función de lo que te traiga, pues quizás haya que desinfectar. ¿De acuerdo? Al terminar la jornada laboral, hay que lavarse las manos en profundidad, quitarse las mascarillas y la ropa de trabajo y los guantes. Hay que limpiar las herramientas, como hemos dicho. Desinfectar el vehículo, los tiradores, como hemos dicho, la palanca, utilizando gel hidroalcohólico u otros desinfectantes. Y se deberá mantener limpia la ropa de trabajo y los equipos de protección individual. Medidas de prevención al llegar a casa. Esto es muy importante. Quitarse los zapatos y dejarlos cerca de la puerta. Lavarse las manos con agua y jabón. Separar los objetos que no necesiten en casa, las llaves, la cartera, dejarlos en una caja, el típico donde dejas las llaves cuando llegas a casa y todo, pues eso dejarlo ahí. Desinfectarlos, ¿de acuerdo? Desinfectarlos. Y luego lavar la ropa en un programa de largo, con agua caliente y evitando la carga. Yo, afortunadamente, hago teletrabajo, pero yo me acerco a la cantera 2 veces por semana, 3, en función de en qué estado estoy. Cuando llego, me quito toda la ropa y la meto en la lavadora. Y he ido al campo, que no he tenido contacto. Yo la meto en la lavadora. Se me va a desgastar del uso, o sea, de la lavadora, no del uso. Ahora son específicas. Para los operarios de la maquinaria móvil, cuando termine la jornada, la cabina y los puntos de agarre tienen que estar limpios. Y los vehículos tienen que limpiarse antes de los cambios de los turnos, y con especial énfasis en los mandos y las superficies de los cristales. Ahí tenéis una foto, un ejemplo de nuestro palista que tiene ahí el hidrogel. Está señalado en rojo. Él solo usa su máquina, solo la usa él, pero a pesar tiene un hidrogel, ¿de acuerdo? Se lava las manos de vez en cuando, lo pasa con las manos, con las manos mojadas, lo toca todo para limpiarlo todo bien. A pesar de que él solo usa la máquina, él tiene un hidrogel ahí dispuesto, ¿de acuerdo? Para instrucciones específicas para el personal de la administración y los operadores de la báscula, ¿de acuerdo? Se intentará organizar para que la distancia sea mayor de 2 metros y orientar a los trabajadores para que no estén uno enfrente del otro, no compartir nada sin limpiarlo antes, grapadoras, tijeras, limpiar los puntos de contacto, las fotocopiadoras, típico para fotocopiar el albarán, antes y después de su uso, y lo mejor es usar los guantes para tocar las superficies de uso común, ¿de acuerdo? En caso de no llevarlos, será obligatorio lavarse las manos cada vez que se entre en el local y se toque algún elemento u otras superficies comunes. Ahí tenéis una báscula con su barandilla, ahí veis 2 puertas, una es para los transportistas, otra solo para el personal, o sea, hay entradas distintas, pues habrá que lavar el pasamanos este de seguridad que veis ahí, pues habrá que lavarlo, porque es la típica zona de contacto. En el caso de operadores de báscula, donde sea preciso atender a terceros, pues como cuando vamos al supermercado, la documentación se evitará el contacto directo, ¿de acuerdo? Y para ello se recomienda la instalación de una barrera típico, pues una mampara, un cristal, ¿de acuerdo? Que impida el contacto y pasar los documentos por la ventana, por el exterior y delimitar una línea en el suelo para marcar el espacio de seguridad. O estamos en el siglo XXI, se pueden mandar los albaranes por email, firmarlo de manera digital, se pueden mandar por WhatsApp, no hace falta tener un albarán de papel en el siglo XXI. Entonces, pero a veces los transportistas lo necesitan porque si les para la autoridad lo tienen que enseñar, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de albaranes que no hace falta. Un ejemplo muy gráfico y que todo el mundo conoce, los de MRV, Seur, no tienen papel, van con una tablet, tú firmas o ya ni firmamos, dice, pon que he firmado yo y ya está, no hay papel, no hay intercambio, ¿de acuerdo? Se procurará el pago con tarjeta en vez del pago directo, esto para establecimientos de beneficio, por lo mejor, pues que están vendiendo mineral crudo, a lo mejor estoy pensando a lo mejor una gravera que vende zahorras, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y
Y si no hay mamparas, no hay opción de poner ninguna barrera física o mantener las distancias, pues habrá que solicitar que los visitantes no accedan al establecimiento de beneficio. Y que espere que ya le llegará el documento de manera externa, ¿de acuerdo? Y todo señalizado con carteles, dando las instrucciones para prever el virus del coronavirus, ¿de acuerdo? En los casos anteriores hay que evitar, es muy repetitiva, pero esto es fundamentalmente para los operadores de la báscula. Bolígrafos desechables, los camiones que firman el balón de manera digital. Ahí veis un ejemplo bastante bueno del que hay una mampara, un cristal y no hay contacto, ¿de acuerdo? Se deja el papel por debajo y el otro lo coge. El bolígrafo que veis ahí, veis una cuerda colgando, pues el bolígrafo ya no está, o sea, se ha quitado. No hay bolígrafo común. Compartía un bolígrafo entre los transportistas, no, fuera, ya se ha quitado, ¿de acuerdo? Y luego una tapa para que esta gente, cuando coja los guantes y la máscara, pues lo puedan tirar, ¿de acuerdo? Para el resto, para el establecimiento, para el mantenimiento y el resto de los operarios, pues limpiar las zonas de trabajo comunes, las distancias, ¿de acuerdo? Y los horarios para cada actividad por áreas de explotación. ¿Se puede compartir áreas de explotación? Puede ser, ya como he dicho antes, cada explotación minera es distinta, entonces habrá que evaluarlo y hacerlo escalonadamente o mantener una distancia prudencial, además de 2 metros. Y luego el lavado de manos antes y a la salida y si se toca algún elemento como las puertas o los pomos, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, aquí presento la normativa, ¿de acuerdo?, en la cual se ha basado este webinar y las que también recomienda el protocolo por Cominrock. Y lo que sí invito a la gente es que lo visiten de manera asidua porque las medidas preventivas y las medidas que están diciendo las autoridades cambian día a día, ¿de acuerdo? Hasta aquí acaba ya el webinar y si tenéis alguna pregunta, pues intentaré contestarla si conozco la respuesta, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Espero no haberos dado mucho la chapa. Es muy repetitiva, pero dicen que un mensaje entra cuando se repite 7 veces. Entonces, lavarse las manos, mascarilla, distancia y lavar entre turnos. Y sentido común, que es el mejor de los sentidos y el menos usado. Muchas gracias, Daniel, por esta charla. Bueno, abrimos ahora el turno de preguntas. Yo creo que de todas formas estas recomendaciones valen para todo, Sí, para todos los sí. ámbitos. Lo que hemos hablado es de los trabajos de exploración en campo, que igual siguen. Yo sé que en las actividades mineras siguen en trabajos de exploración. Sí, en trabajos de exploración, en el cual yo también estoy implicado, el contacto, hablando claro y duro, el contacto que con más riesgo que hay, creo yo, bajo mi experiencia, es el del sondista y el ayudante de sondista, que están a una distancia menor de 2 metros. También es verdad que ellos ya usan sus cascos, tanto auditivos como los de la cabeza, pues es introducir la mascarilla. La mascarilla. Porque los sondistas, ya os digo, agua y jabón tienen mucha. Entonces, pues también, y guantes siempre usan. Entonces, lo único es la mascarilla. Y es en los trabajos de exploración es donde veo yo más riesgo, porque en otros, el geólogo de campo que va con su mochila y su bocadillo de chorizo haciendo cartografía y muestreando, está solo, salvo que la perdiz le transmita el coronavirus. Y en geofísica, pues bueno, en geofísica, en los trabajos por ejemplo, de tomografía eléctrica o sísmica, el riesgo está no en la ejecución del trabajo, sino en el transporte. O sea, normalmente comparten furgoneta, pues tendrán que ir uno a un lado y otro al otro, o poner más vehículos. Sobre todo en el transporte al sitio es donde puede haber más riesgo, ¿de acuerdo? Porque no pueden ir más de 2 personas en el vehículo. También se puede hacer una cosa, es mi caso, es durante un periodo de 1 mes suspender las labores de exploración, depende de cada empresa, claro, pero oiga, hasta que esto no se aclare y, como digo yo, se enfríe el asunto,
pues vamos a parar un poquito y ya está, y vemos cómo actuamos, ¿de acuerdo? Pero donde el puesto que más riesgo veo es en el transporte de la gente al sitio de exploración y el ayudante de sondista y el sondista. Es donde más riesgo. Muy bien. Daniel, a José Arevalillo hace un comentario que igual es interesante. Dice, ojo con el hidrogel, donde estaba puede caer y meterse debajo de los pedales. Claro, es muy... Sí. También es verdad que la cabina tiene que estar limpia. A mí el hidrogel es buena sugerencia, pero el hidrogel, lo que sí, al menos el hidrogel que nosotros usamos es muy parecido, yo lo vi muy parecido al que usamos para limpiar los ordenadores, se seca enseguida, ¿de acuerdo? Se evapora enseguida. Entonces, a mí lo que me preocupa que se escurra en el pedal es el barro propio, como podéis ver la foto, llueve y hay barro en la cantera. Pues uno de los riesgos que tenemos evaluados en el puesto de trabajo es el de deslizamiento, tanto al subir a la cabina como en los pedales. Entonces, la cabina tiene que estar limpia y la suela de los zapatos debe estar también limpia, por barro o por hidrogel, lo que sea. Yo creo que el hidrogel se seca enseguida, pero es bueno también decirlo. También hay un hidrogel por ahí también que yo ya no lo uso, hasta en la empresa, que debe tener una solución jabonosa y es muy... se pega en las manos incluso y no me gusta. Hay otro hidrogel que tú lo limpias y se seca enseguida. Hay otro que te queda con la mano pegada. Yo creo que ese es al que se refiere. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, José Carlos Dorado Sánchez hace otro comentario que es muy interesante y didáctica. La presentación, simplemente un apunte. Lo fundamental, tanto en esta actividad como en otras, es la realización de test masivos. Entiendo que es difícil y complicado y pudiera ser caro, pero es un procedimiento que debería habilitarse en las empresas que puedan y se lo permitan. José Carlos es muy buen director facultativo y le conozco y tiene toda la razón del mundo. Yo creo que a medio y largo plazo, sobre todo a medio, porque como sea largo estamos perdidos, creo que a medio plazo esto tendrán que hacerse cargo las mutuas. Es decir, igual que te hacen una revisión médica anual, creo que una de las salidas es que la mutua, que cada uno tenemos contratada, tanto empresas como autónomos, haga un test masivo a los empleados. Salió el otro día en la televisión, creo que fue la SEAT, o sí, en la fábrica de coches, que lo hicieron los de la mutua, hicieron el test a todos los trabajadores y los que lo habían pasado o los que no lo habían tenido se pudieron incorporar al puesto de trabajo y el resto en cuarentena. Yo creo que hay que articularlo a través de las mutuas, porque yo creo que a través de la sanidad pública lo veo difícil, yo creo, pero es muy buen apunte el de José Carlos, sí. También José Arevalillo vuelve a hacer otro comentario, dice, no sé si se ha hablado también de la disolución de lejía para la limpieza de la cabina. Sí, lo he dicho, lo he dicho. Lo de toda la vida, si al final, lo de toda la vida, lavarse las manos antes de comer. ¿Quién no? A ver, yo he estado en países que no se las lavaban. Digo, bueno, pues él sabrá. Lavarse las manos antes de comer. Y luego el amoníaco y la lejía, de toda la vida. Sí, de acuerdo. Sí, si no tienes hidrogel, es agua con lejía en un spray, agua con lejía, un trapo, de papel, para luego tirarlo. No uses el mismo trapo, claro, porque si no en el trapo se queda toda la mierda. Con un papel, y se tira y fuera. Sí, agua y lejía, como toda la vida. O amoníaco. Sí, aquí otro, Jesús Fernández también comenta, que te da las gracias, a comentar que en equipos móviles compartidos higienizar mandos y cristales puede no ser suficiente. El sistema de climatización supone un problema. Saludos, yo creo que ya lo has comentado esto. Sí. Los equipos móviles. En los equipos móviles, sí. Claro, el cristal, los mandos, el mando y el cristal sí o sí. ¿Por qué? Porque el cristal lo tienes enfrente. Todo, si toses o hablas por radio, todo va al cristal, o a la emisora. A limpiar los asientos y luego lo que he dicho antes, igual que se ventila una oficina, pues ventilas la cabina, dejas la cabina abierta 15 minutos y yo lo que haría por sentido común, estoy hablando, esto es a título personal, abrir la cabina y dejar el aire acondicionado puesto 10-15 minutos a máximo funcionamiento y dejarla abierta 15 minutos después de haberlo limpiado y ya está. Antes y después de haberlo limpiado. Ventilarlo. ¿Que no es suficiente? Pues, a ver, también lleva guantes el palista, mascarilla, puede llevar también, si queremos ponerle mascarilla dentro de la cabina, pues se la podemos poner, ¿de acuerdo? Pero está aislado.
bajo mi punto de vista, un palista que solo usa su máquina tiene menos riesgo que una persona que coge el metro todos los días o cuando voy yo a hacer la compra al supermercado, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pero bueno, las medidas las tiene que adoptar la empresa evaluando los análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Cristian Ramos pregunta, en el caso de herramientas, especialmente herramientas eléctricas, ¿cuál sería el procedimiento de desinfección? ¿Qué producto se puede utilizar? En herramientas eléctricas yo me iría al libro de instrucciones que diga la herramienta eléctrica, que suele venir siempre. Cuando tú compras cualquier herramienta con marcado CE y homologado, vienen cómo hay que limpiarla. Pues hay que seguir las instrucciones de limpieza. Porque si te digo cualquier producto, pues puede ser contraproducente, porque puede haber reacciones de oxidación o modificar elementos del aparato. Yo me iría al manual de instrucciones, que suele venir limpieza, ¿de acuerdo? Sí, Esther, Sí. solo quería mencionar una cosa, porque ayer atendí yo a otro webinar, ¿de acuerdo? En estos protocolos que hay que hacer un análisis de riesgos, una gestión de los riesgos, hay que gestionarlo con lo de la seguridad laboral, hay que formar a la gente, hay que informarle, hay que documentar y guardar todas las comunicaciones. ¿Por qué? Porque están saliendo iniciativas de hacer certificaciones de protocolos del coronavirus 19. Ya hay certificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no lo digo que sea para las explotaciones mineras, yo creo que está muy enfocado a restauración y hostelería, para dar confianza a los clientes de que tu empresa ha pasado una certificación de protocolos del coronavirus. Estas certificaciones incluyen los análisis de superficies y análisis bacteriológicos y de virus. O sea, que ya están saliendo certificaciones de que la empresa cumple los protocolos de coronavirus 19. Sobre todo yo creo que está muy enfocado a hostelería, repito, pero cabe la opción de que se ponga para establecimientos de beneficio u oficinas de empresas mineras, pues una certificación más, ¿de acuerdo? Eso era un apunte al margen. Muy bien. Javier Carro pregunta, para higienizar la cabina de las máquinas, ¿no es mucho mejor utilizar un generador de ozono al final del turno? Sí, por ejemplo, yo desconozco este tema de los generadores de ozono. Mira, te voy a decir una cosa. Yo una vez, os es una anécdota, a título personal, yo una vez fui a lavar el coche y me vendieron lo del ozono que pone un aparatito y cierran. Yo me fui con la sensación, digo, ¿y esto es ozono o este tío ha puesto agua con vapor y me está metiendo 20 euros más por la limpieza del coche? Voy a creer que sí que es ozono, ¿de acuerdo? Si el ozono es verdad que limpia las cabinas, no es mala respuesta, ¿no? Está bien, sí, de acuerdo. Y también José Arevalillo vuelve a hacer una puntualización. Dice, ojo, que la lejía y alcohol hace reacción y forma cloroformo. Y después a José Martínez, desde Málaga, dice, ¿cuánto tiempo debemos tomar estas medidas? Pues ¿Hasta que aparezca la vacuna? Claro, no, a ver, esto a título personal, repito otra vez más, esto yo lo veo para largo. Yo lo veo para largo. Todos los científicos o todas las autoridades dicen o prevén un repunte más grave, más severo, menos severo el próximo invierno. Entonces, esto lo veo yo bastante largo, salvo que haya una vacuna o el tratamiento médico mate el virus en 2 semanas como una gripe común. Pero yo esto lo veo para largo. De todos modos, hay medidas que son no hace lo de la mascarilla y los guantes, vale, pero hay medidas higiénicas que deberíamos hacer o se nos ha olvidado o no lo hacemos con tanta regularidad que son de sentido común. Por ejemplo, lo de lavarse las manos más asiduamente, antes de comer, antes de no sé qué, o por ejemplo lo de ventilar las casas, ¿de acuerdo? Los de los aires acondicionados, pues una vez al año que venga una empresa de limpieza que limpie los filtros. Hay cosas de sentido común que se deberían de seguir haciendo, ¿de acuerdo? Otra pregunta, Anegia, que te dice, bueno, aparte de darte las gracias y todo, una pregunta. Nosotros hemos facilitado bayetas para la desinfección de máquinas y zonas comunes. ¿Lo hemos hecho bien? ¿Qué consejo nos das? En muchos puestos no tenemos papel disponible. A ver, las bayetas,
yo no las recomiendo porque la bayeta es de sentido común. Tú limpias y la mierda se ha quedado en la bayeta. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la bayeta? Si no tienes papel, pues limpiar la bayeta. O sea, coger la bayeta y meterla en un lavado de más de 60 grados o agua con lejía y lavarla para luego volverla a usar. Al final de cada turno, por ejemplo, se me ocurre. O el papel desechable, estos rollos grandes de papel, pues lo limpias con papel y luego tiras el papel. La bayeta, si tú la limpias, luego o la vuelves a coger para limpiar con guantes y al final del turno la limpias, pues sentido común. O sea, pero una bayeta, si no la limpias, ¿quién no ha visto unas bayetas con más mierda que el palo un gallinero negras ya de haberlo limpiado? Pues habrá que limpiarlas luego al final del turno, ¿de acuerdo? Te la llevas a un barreño con agua con lejía caliente, la metes ahí todo el día, la restriegas y la secas al sol. Ya está, ¿no? Bien, Fernando Payeras García desde Málaga dice: muchas gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, este tipo de formación debe ser incluido de forma oficial en el plan de formación de prevención de riesgos laborales de las empresas. Lo digo por la dificultad de realizar formaciones a grupos de personas en la misma sala y, por el otro lado, demostrar la asistencia de los operarios que si se imparte como el presente webinar de forma online. Me parece bien, tiene razón. Claro, la formación, primero, quiero recalcar que no es un riesgo laboral, ¿de acuerdo? No es un riesgo laboral, sino es un riesgo que se produce por es contagio, o sea, no es un riesgo laboral. Pero cualquier tipo de formación, ¿qué te voy a decir? Nunca viene mal. Y como he dicho antes, hay un anexo en el protocolo de CominRock en el que viene todo esto, ¿de acuerdo? Descrito y con las entregas de los EPIs, perfecto, y la documentas. Y la documentas y la dejas guardada. Y ya, esa formación la puedes meter dentro de tu 45001. ¿eh? Que haya formación, pues puedes llamar a tu mutua para que dé un curso específico basado en el protocolo de CominRock o basado en las recomendaciones que da el ministerio y ya está. Cualquiera puede dar la formación que esté formado, es decir, que te lo dé la mutua, el responsable de riesgos laborales de la empresa y luego documentarlo. Lo muy importante es documentarlo, sobre todo cara a vista al empresario, que el trabajador ha recibido la formación y los EPIs correspondientes. Bueno, y también, bueno, el mismo dice que si la empresa tendrá que marcar los plazos de todo esto, pero bueno. ¿Plazos a qué se refieren los plazos? No lo sé. A ver, no, es que eso lo dice José Martínez. Es otro. No sé si se refiere a los plazos de actuación de estos protocolos, de cómo, de las medidas. El protocolo está vigente hasta que no haya riesgo, pero es decir, cuando llevemos, yo tampoco te puedo contestar, es decir, cuando durante 6 meses no tengamos ninguna infección y no tengamos ningún muerto, supongo, pero nos lo marcarán las autoridades, supongo, ¿no? Pero hasta la fecha. Oye, Daniel, yo quería hacer un comentario y es que Sí. habéis insistido mucho, esto lo he oído, que no es un riesgo laboral. Pero no. En cambio, si un trabajador por una mala praxis de la empresa contrae la enfermedad trabajando, ¿esto qué es? Por ¿Una una mala laboral praxis, o cómo es? Porque sé que en los médicos ha habido mucha polémica en este sentido. Por una mala praxis de la empresa. Claro, es que si se contagia trabajando y no ha habido medidas de seguridad en la empresa, se puede... Esto está contemplado en el protocolo que he mencionado anteriormente, que ahora no me acuerdo del número, que está basado en el SARS-CoV-2, que es el de creo recordar, de la gripe aviar. Y ya se determinó que no era un riesgo laboral, puesto que es una pandemia, ¿de acuerdo? Y luego acá hay otra posibilidad. ¿Se ha contagiado en la empresa? Yo voy a hacer abogado del diablo. Es muy difícil demostrarlo, ¿eh? En el sentido de que, claro, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque como es un periodo de incubación tan largo, ¿entiendes? No se puede saber, es muy difícilmente demostrable. ¿De acuerdo? Lo cual no quita que la empresa informe, forme y le dé los EPIs al trabajador. Por eso, insisto, es muy importante la formación
y el anexo, por ejemplo, que viene en el protocolo de que el trabajador se le ha entregado, ha sido informado, ha leído, ha comprendido y acata todas las medidas por la empresa, ¿de acuerdo? De todo modo, esto es muy... Yo me pongo, soy un tío muy práctico, digo, tengo el coronavirus y lo cogió la empresa. Digo, ¿pero tú has ido a hacer la compra? Sí. ¿Tú has ido a pasear al perro? Sí. ¿Tú has ido...? Con un periodo de incubación tan largo es difícil. No es como un accidente laboral, que un accidente laboral está contemplado, está delimitado, ¿sabe? Está, como digo, está legislado, está escrito. Pero esto, según he mencionado antes, no se considera un riesgo laboral, ¿de acuerdo? Le decía sí, es que la empresa no había tomado medidas suficientes. Lo que sí quería decir, que lo hemos comentado antes de... Por eso, perdón, claro, lo de medidas suficientes va en base a un adecuado análisis de riesgos. Es decir, si el trabajo dice, es que no se han tomado medidas suficientes, yo he hecho un análisis de riesgos. Aquí está. ¿El análisis de riesgos está hecho incorrectamente? Pues eso ya habrá que ver. ¿De acuerdo? Bueno, digo que lo que hemos comentado al principio, antes de que se grabara o se empezara a emitir, y es que no podía ser en otro entorno que fuera el entorno minero de las empresas mineras, que estáis tan habituados a los protocolos de seguridad muy estrictos que no os creo que os cueste nada o no os ha costado nada incluir algún otro, porque eran menores en comparación a los que ya estáis acostumbrados a cumplir. Mucho más fácil que otros sectores de la industria, de los servicios. Sí, a ver, nosotros somos los expertos en papeleos, o sea, hacemos protocolos enseguida y por el sector tiene mucha experiencia en la seguridad y salud. El Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera fueron el primero de los primeros en la industria, ¿sí? Los primeros en la industria. Y también, claro, nuestro sector tiene la ventaja de que podemos estar más aislados que un resto de sectores. Yo ayer estaba viendo el diario, yo lo veo muy... estaba hablando un responsable de hostelería nacional, de una asociación de hostelería. Ellos tenían que realizar hasta 21 protocolos distintos para la hostelería y la restauración. Porque no era lo mismo un camping que un hotel de 15 plantas. Y no era lo mismo un hotel de 15 plantas que una casa rural. Y no era lo mismo una casa rural que un spa, que tienes bañeras, hidromasajes, saunas compartidas. Entonces tenían que hacer 21 protocolos distintos. Yo lo veo difícil lo de la hostelería y la restauración. Lo veo muy difícil, ¿eh? Teniendo en cuenta los cubiertos, como he mencionado antes, nosotros tenemos en nuestra empresa una cocina común. Pues los cubiertos, los vasos, la típica fuente de agua. ¿Qué no báscula tiene una fuente de agua fría de estas que rellenamos las botellas? Pues todo esto hay que darle una vuelta. El botijo que todavía en las canteras. El botijo, el famoso botijo, exactamente. O sea que hay que darle una vuelta. Ayer alguien dijo, dice, la nueva normalidad. Digo, no hay nueva normalidad. Esto no es normal. O sea, no... Es como libertad, dice, la libertad, y cuando le pones un adjetivo a la libertad, ya no es libertad. Cuando pones libertad condicionada, no es libertad. ¿Entiendes? Pues esto es igual, que dice, la nueva normalidad. Digo, no, esto no es normalidad, esto es otra manera de vivir, pero no es normal. Bajo mi punto de vista. Desde luego, desde luego. Oye, pues veo que no hay más preguntas. Bueno. Si alguien tiene alguna, que la haga ahora. Y desde luego te damos las gracias porque ha sido muy interesante. Desde luego, además, la presentación estará colgada en nuestra página web y bueno, en el YouTube del Colegio de Geólogos, Colegio de Geólogos Televisión. Y yo creo que es muy interesante y servirá un documento que servirá para muchos profesionales, no solo de la minería, porque yo creo que vale para muchos sectores este protocolo. Sí, yo espero no haber dado mucho la chapa. Es que es un tema muy árido donde las fotos son muy feas. Bueno. Y luego agradezco también a Cominrock y a Index que ha intercedido para que nos dieran permiso para exponer este protocolo que está muy bien hecho, ¿de acuerdo? Mira. Y luego, en caso de duda, como he dicho siempre, está el director facultativo y las autoridades mineras para hacer las preguntas y las asociaciones como Cominrock, como Index, para hacer las preguntas y manifestar las inquietudes y entre todos yo creo que lo haremos mejor. Bueno, pues muchísimas gracias y para todos está ahí colgada
la intervención, estará colgada y nada más. Muchas gracias Bueno, a todos. venga, muchas gracias.